El antílope, Alcelaphinae, es una amplia y diversa selección de herbívoros de la familia Bovidae que no están clasificados como ovinos, bovinos o caprinos. Este tipo de denominación informal se denomina a veces basurero. Existen aproximadamente 91 especies clasificadas como antílopes, la mayoría de las cuales son nativas de África, pero también se encuentran en Asia y partes de las Américas. Aproximadamente 25 especies están catalogadas como en peligro. Especies. Los antílopes representan más de 2/3 de las aproximadamente 135 especies de rumiantes de cuernos huecos, masticadores de bóvidos, de la familia Bovidae, que también incluye bovinos, ovinos y caprinos. Un antílope, el blackbuck indio, lleva el nombre latino Antilope cervicapra. Sin embargo, el antílope no es un nombre taxonómico sino un término comodín para una asombrosa variedad de ungulados rumiantes. África, con unas 71 especies, es el continente de los antílopes. Solo 14 especies habitan en todo el continente asiático, y todas menos 3 de ellas son miembros de la tribu de las gacelas, Antilopini. Aquí vamos a hablar de las más importantes brevemente. Ñu, con Nochaetes. Las grandes llanuras de África Oriental son típicas de los ñus, cuyo aspecto es algo diferente al de los antílopes. Existen 2 especies de este animal, el ñu negro, con Nochaetes no, y el ñu azul, con Nochaetes taurinus. Existen diferencias notables entre ambos en cuanto a la construcción física, la migración y los hábitats. En el primer tipo, el macho tiene una altura de hombros de hasta 120 centímetros y puede pesar 180 kilos, mientras que en el caso de la hembra, las medidas incluyen 108 centímetros de altura de hombros, y 155 kilos de peso. En el caso del ñu, el macho mide 150 centímetros y pesa 250 kilos, mientras que la hembra pesa 135 centímetros y 180 kilos, respectivamente. El negro limita sus opciones de hábitat a pastizales abiertos, y migra en distancias cortas, mientras que el azul no le importa explorar una variedad de hábitats, y migrar sobre lugares distantes. Durante las migraciones, un gran número de estos antílopes mueren al cruzar el río Mara. Muchos de ellos son presa de los caimanes y algunos mueren ahogados en las aguas. Antílope ruano, Hippotragus equinus. También llamado antílope equino. Con una población extendida por las regiones de África Occidental, Central, Oriental y Austral, también se encuentra entre las especies más grandes de antílopes de África, la cuarta más grande. Tiene un pelaje marrón rojizo, fácilmente confundible con la manta que cubre los pastos. Los rasgos característicos de este animal incluyen sus pezuñas hendidas, barba como la de una cabra, cuernos más cortos, orejas largas con borlas y prominentes fosas nasales rojas. Muchos dicen que la especie es un cruce entre una cabra y un caballo. El macho y la hembra pesan una media de 270 kilos. El macho mide 140 centímetros y la hembra 130 centímetros. Antílope acuático, Cobus aegypsiprimnus. Un babero blanco debajo de la garganta, y una grupa marcada por un anillo blanco, son los rasgos característicos de este antílope africano, que se encuentra principalmente en África Occidental, África Central, África Oriental y África Meridional. Contrariamente a su nombre, no pasa mucho tiempo en el agua. Sin embargo, para escapar de los depredadores, podría utilizar el agua como refugio. El macho puede alcanzar un peso de hasta 300 kilos y la hembra, 200 kilos. La altura de los hombros del animal es generalmente de 120-136 centímetros. El pelaje marrón rojizo del animal puede ser un indicador de su edad, ya que se oscurece con la edad. Eland, Taurotragus. Hablando de un gran antílope africano, el eland es apto para la discusión. Actualmente, es conocida como la mayor de todas las especies de antílopes que habitan en África. El eland reside principalmente en las partes central, oriental y meridional de África. Las llanuras costeras, las zonas montañosas y las regiones semidesérticas constituyen el hábitat de este animal. Desafortunadamente, también es una de las especies en peligro de extinción. Tiene 2 subespecies, el eland común, Taurotragus oryx, y el eland mayor, Taurotragus derbianus. Los machos pueden pesar hasta 1000 kilos, y miden 183 centímetros hasta el hombro. Las hembras pueden pesar hasta 600 kilos, y tienen una altura de hombros de hasta 153 centímetros. Gerenuk, Litocranius walleri. También llamado gacela jirafa o gacela de Waller. La región oriental de África comprende el hábitat de esta especie particular.
Un hecho asombroso sobre este animal es su extremadamente bajo requerimiento de agua. El animal no necesita beber agua, ya que el agua que obtiene de las plantas de las que se alimenta es suficiente para mantenerlo en marcha. Esta es la razón por la que esta especie se encuentra principalmente en regiones áridas de África. El macho puede pesar 45 kilos, y es más pesado que la hembra, que no pesa más de 35 kilos. Además, los machos son más altos, hasta 105 centímetros, que las hembras, 100 centímetros. Raficero común, Raphicerus campestris. Otra pequeña especie en África es el raficero, también llamado steenbok. Se encuentra en la región del sur y este de África. Mide entre 45 y 60 centímetros de altura en el hombro, y tiene una dieta que consiste en una vegetación de bajo nivel. Como en el caso del gerenuk, incluso este puede sobrevivir casi sin agua potable. Utiliza la humedad de los alimentos que consume para satisfacer su consumo diario de líquidos. Nyala, Tragelaphus angasii. Los sexos se diferencian entre sí por su color. El nyala macho es de color marrón oscuro con rayas blancas verticales sobre su cuerpo, mientras que la hembra es de color marrón rojizo, marcada con rayas verticales blancas claras. Los abrevaderos de Sudáfrica suelen estar repletos de estos animales. Además, prefieren vivir en áreas de bosque denso ya que tienden a ser incómodas para vivir en espacios abiertos. El macho pesa hasta 114 kilos y tiene una altura de 110 centímetros, mientras que la hembra, 58 kilos y 90 centímetros. Saltarrocas, Oreotragus. Las colinas rocosas de África son el hogar de este animal. Este animal es relativamente más pequeño que sus primos, y generalmente alcanza los 58 centímetros en el hombro. Se alimenta de plantas de roca, y mientras está de pie utiliza las puntas de sus pezuñas. Es conocido por sus notables habilidades de salto. Puede saltar a una altura de 7,5 metros, que es aproximadamente 15 veces su propia altura. No es de extrañar que se le conozca como el saltador de rocas. Kudu, Tragelaphus. Están divididos en dos subespecies, kudu menor, Tragelaphus imbervis, y el kudu mayor o gran kudu, Tragelaphus strepsiceros. El kudu menor pueblan las regiones de África Oriental. En este tipo, los machos pueden pesar hasta 90 kilos, y las hembras, 70 kilos por lo general. Estos animales tienen una altura de hombro de 90-110 centímetros. El gran kudu se caracteriza por sus cuernos masivamente prominentes que son soportados por los machos. Su población prevalece en las regiones de África Oriental y Meridional. 190-270 kilos es el peso promedio de los machos, y 120-210 kilos es para las hembras. Lechue, Cobus leche. Las llanuras de inundación y las zonas pantanosas son los principales hábitats de este animal de color marrón dorado conocido. Se alimenta principalmente de plantas acuáticas y es diurno por naturaleza. La estadística media de un lechue es de 90 a 100 centímetros de altura de hombros, y de 70 a 120 kilos de peso. El animal hace uso de agujeros de agua hasta las rodillas para esconderse de los depredadores. Un hecho interesante sobre el animal está relacionado con sus rodillas. Están recubiertos de cierto tipo de sustancias que ayudan a repeler el agua. De esta manera, el animal puede correr más rápido incluso cuando está en el agua. Gacela saltarina de El Cabo, Antidorcas marsupialis. También conocido como springbok. Esta especie de antílope se encuentra principalmente en Sudáfrica, y es el animal nacional del país. Es popular por sus repetidas hazañas de saltos altos de hasta 4 metros en el aire. El macho pesa entre 33-50 kilos, mientras que la hembra, 26-40 kilos. 80-90 kilómetros por hora es la velocidad máxima que puede alcanzar como velocidad de marcha. Antílope sable, Hippotragus niger. O antílope negro. La sabana en África Oriental, el sur de Kenia y el sur de África está habitada por esta especie. 120-140 centímetros es la altura de este animal en el hombro, y 200-270 kilos es el peso que puede alcanzar. El macho es claramente oscuro, mientras que la hembra es de color castaño a marrón oscuro. Se sabe que se enfrentan a los ataques de depredadores como los leones, usando sus cuernos en forma de cimitarra. Tsesebe común, Damaliscus lunatus. El tsesebe tiene una raya negra que va desde la frente hasta la punta de la nariz. Su pecho y patas son de color negro, y su pelaje es de color rojo oxidado. Los cuernos del animal son indicativos de su edad.
Esto se debe a que, a medida que el animal envejece, sus cuernos tienden a desgastarse. Esta gran especie puede alcanzar una altura de 150-230 centímetros, con machos de hasta 137 kilos y hembras de hasta 120 kilos. Impala, Aepiceros melampus. Estiloso, elegante y agraciado son las palabras que vienen a la mente al describir a una magnífica criatura como el impala. Este animal es principalmente conocido por sus asombrosas habilidades para saltar. El impala macho pesa una media de 46 a 76 kilos, mientras que la hembra pesa 37 a 50 kilos. Esta esbelta criatura se encuentra comúnmente en lugares que van desde el sur de África hasta los límites septentrionales de África Oriental. Oryx. El oryx es también una de las especies de antílopes grandes de África. Habita principalmente en condiciones casi desérticas, sin agua durante largos períodos. Ambos sexos de esta especie poseen cuernos que se utilizan para protegerse a sí mismos y a sus crías. El macho puede pesar entre 167-209 kilos, y alcanzar una altura de 1,2 metros. Características de los antílopes. Los antílopes son herbívoros similares a los ciervos que varían enormemente en tamaño, dependiendo de la especie. Tienen las piernas largas, el cuello delgado y las orejas grandes. Uno de los rasgos característicos de los antílopes son sus cuernos, que tienen un núcleo óseo recubierto de queratina, la misma sustancia que hace el cabello y uñas de los seres humanos. Los machos siempre tienen cuernos, pero en algunas especies, las hembras no. Algunas especies tienen cuernos que se retuercen en espirales intrincadas, algunas están estriadas u onduladas, y otras crecen en curvas amplias que terminan en una punta afilada. Sus cuernos pueden crecer hasta 1,5 metros de largo. Debido al gran número de especies de antílopes, tienen una gran diversidad de características, comportamientos y estilos de vida. Esto significa que hay varios datos interesantes sobre los antílopes. Tamaño. El antílope más pequeño es el antílope real, que es solo la altura de un conejo, y puede compararse con el más alto, el eland, que mide de 130 a 180 centímetros de altura en el hombro. Cuernos permanentes. Los cuernos de los antílopes son permanentes, mientras que los ciervos se despojan de sus cuernos cada año. Comportamiento. Tanto el antílope macho como la hembra tienen una glándula olfativa justo delante de cada ojo llamada glándula preorbitaria. Ellos marcan el olor frotando esta glándula en las ramitas y otra vegetación, piedras, y a veces uno sobre el otro. También tienen glándulas de olor entre los cascos partidos y en las rodillas. Algunas especies de antílopes tienen un comportamiento espectacular llamado stoking o pronking. Cuando se detienen, saltan alto en el aire, manteniendo sus piernas rígidas mientras arquean sus espaldas y apuntan sus cabezas hacia el suelo. Existen varias teorías sobre por qué los antílopes realizan este comportamiento, una de las cuales es que les están diciendo a los depredadores que serían difíciles de atrapar. Hábitat. Los antílopes se encuentran en una amplia gama de hábitats. Típicamente, especialmente en África, estos hábitats son sabanas y llanuras de pastizales. Algunas especies viven en bosques o zonas boscosas, otras en desiertos, tanto calientes como fríos, o en zonas de afloramientos rocosos. Por lo menos 2 especies de antílope son semiacuáticas y viven en pantanos o humedales. Distribución. La distribución del antílope principalmente es en África, pero también en partes de Asia y América. Alimentación. Casi todas las especies de antílope son herbívoros, comiendo solo material vegetal. Sin embargo, se ha reportado que algunas especies de duiker comen insectos, aves y pequeños mamíferos. Depredadores. Los siguientes carnívoros pueden atacar a los antílopes de día o de noche. Leones. Es sabido por todos que los leones cazan y comen antílopes como su presa. Estos grandes felinos no son conocidos por su velocidad, pero han desarrollado 2 métodos de caza para compensar: o acechan y emboscan a la presa, o se esconden en un arbusto cerca de una fuente de agua y esperan a la presa. La paciencia gana el día para los leones. La incapacidad de los antílopes para aprender de los errores también apoya el estilo de ataque de los leones. Una y otra vez, la compostura del felino puede resultar en una muerte. Guepardos. También cazan antílopes, pero con frecuencia pierden sus presas a manos de depredadores más fuertes como los leones. A diferencia de muchos gatos, los guepardos cazan durante el día. Pueden correr a más de 80 km por hora.
Un guepardo observa a su presa desde lejos, y desde ángulos para aquellos que han sido retardados por la vejez, la juventud o las lesiones. El guepardo entonces va tras su víctima sin dudarlo, y con mayor frecuencia lo aterriza. Leopardos. Prefieren acechar en las sombras de la noche cuando persiguen presas como antílopes. Su excepcional capacidad auditiva y visual les permite cazar con eficacia. El sentido del olfato no es uno de sus puntos fuertes. Una vez que el leopardo se ha concentrado en una posible nueva comida, este gato golpeará al animal con sus garras retráctiles. Luego le da un mordisco mortal en la garganta. Los cachorros de leopardo trabajan en sus habilidades de caza saltando unos sobre otros de una manera juguetona. Hiena. Las hienas manchadas pueden elegir perseguir a sus presas solas o en grupos pequeños. Cuando se busca una cebra o un búfalo, se puede formar una manada de unos 11 individuos. Una hiena individual suele atacar a los animales más pequeños, como los antílopes. Al cazar, una hiena primero se apresura a entrar en un grupo de animales, y luego se detiene para evaluar la escena. Luego se enfoca en un miembro de ese grupo, persiguiéndolo hasta que una mordedura en el estómago es posible. Reproducción. Los antílopes maduran sexualmente aproximadamente entre los 6 y 8 meses de edad, y los machos generalmente se desarrollan más lentamente que las hembras y son vivíparos. El embarazo, gestación, dura entre 4 y 9 meses, dependiendo de la especie. La hembra generalmente da a luz a una sola cría, pero ocasionalmente puede tener gemelos. En algunas especies, la madre abandona el rebaño para dar a luz en un lugar bien protegido, regresando ocasionalmente para amamantar al joven. El ternero se une al rebaño aproximadamente una semana después. En otras especies, por ejemplo, el alcélafo, Alcelaphus bucelaphus, y el ñu negro y azul, con nochaetes, el ternero puede ser capaz de caminar a los pocos minutos de nacer, y se une a la manada junto con su madre poco después. Estado de conservación. El estado de conservación del antílope es muy variado. Algunas especies están en riesgo crítico, CR, otras en peligro, N, y otras en preocupación menor, LC. Relación con humanos. Muchas especies de antílopes son cazadas por sus cuernos, carne y piel, aunque la conveniencia de las especies para estos propósitos varía enormemente. Como resultado, una especie de antílope que se caza en un país puede estar protegida en otro. Algunas especies, como la saiga, son cazadas furtivamente por sus cuernos para su uso en la medicina alternativa asiática. Domesticación. Muy pocas especies se crían a pequeña escala. Ha habido algunos intentos de domesticar los antílopes, pero no han tenido éxito, en parte porque son extremadamente difíciles de domar y muy buenos para saltar las vallas. ¿Es una buena mascota? Son animales principalmente salvajes, aunque algunas de las especies más pequeñas han sido mantenidas como mascotas, pero son extremadamente difíciles de domesticar. Cultura popular. Una especie de antílope, el duiker, recibe su nombre de la palabra afrikaans duik, o duik en holandés, que significa bucear. Esto se refiere a su comportamiento de sumergirse frecuentemente en la vegetación para protegerse. Los reeboks pueden galopar hasta 64 km por hora, lo que lleva a algunos a creer que los populares zapatos deportivos Reebok llevan el nombre de este antílope.